Son las 9:03 y a esta hora actualizamos las noticias más importantes y nos vamos con uno de los temas que ha generado bastante controversia en los últimos días. Se trata de la reforma pensional. Por eso saludamos a Marta Alfonso, representante a la Cámara de Alianza Verde. Bienvenida a los micrófonos de la W Radio y por favor cuéntenos cuáles son esos últimos cambios que se hicieron para entrar al tercer debate. Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, pues los principales cambios están asociados a el ámbito de aplicación, en donde se agregó una solicitud expresa de las fuerzas militares y que ampliamos para que quedara claro que esta reforma solo aplica para las personas de régimen ordinario y que de ninguna manera afecta los regímenes especiales o exceptuados, fuerzas militares, Ecopetrol, maestros, entre otros. Otro elemento es que a mí me parece muy positivo, es que se diferenció en un artículo que estaba muy largo con los principios del sistema, se separaron principios de enfoques y en el artículo nuevo que organiza los enfoques habla del enfoque de envejecimiento digno, que debe obligar a cualquier actor del sistema a hacer ajustes razonables en su infraestructura tecnológica y física para que haya una atención digna a los adultos mayores. Hoy tenemos algunas oficinas de fondos pensionales en donde el adulto mayor tiene que hacer filas largas, esperas largas parado, por ejemplo, o en donde se le dice es que usted tiene que hacer este trámite por internet y el adulto mayor no sabe ni siquiera cómo entrar o no tiene una cuenta, un email, un correo electrónico, así que se incluyó para que todo fondo pensional y todo actor del sistema esté obligado a adaptar razonablemente a las condiciones de los adultos mayores su infraestructura física y tecnológica. Hay un artículo que ha generado mucha polémica que modificamos, que es el artículo 18 y que plantea las características del pilar solidario. Allí se eliminó la expresión comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, comunidades negras. No es que se excluyan de ninguna manera del pilar solidario, eso es absolutamente falso. Lo que hicimos fue un ajuste en la redacción porque dice el artículo, es un primer inciso, dice literal, dice que se entenderá que los indígenas y afros que están en los censos del Ministerio del Interior, los indígenas sí están en un censo en el Ministerio del Interior, pero los afrodescendientes no cuentan con un censo. Entonces se hizo ese ajuste porque no corresponde a la realidad. ¿Qué debemos hacer? Seguramente ajustar con una nueva proposición para que quede expreso que las comunidades indígenas, que las comunidades negras también hacen parte de este pilar solidario, que tendrán un tratamiento diferencial como lo tendrán los indígenas y los campesinos, y que de hecho pues el programa de adulto de Colombia Mayor hoy, que se integraría en este pilar solidario, ya cuenta con ese tipo de criterios, así que no hay ninguna exclusión de ninguna manera. Perfecto. Otro artículo, representante, dime. Representante, antes de que de pronto nos haga otra claridad con otro de los artículos y haciendo todas estas claridades, fíjese que me llega a la cabeza una de las críticas a esta reforma que ha venido por parte del senador Luna, David Luna, que ha dicho o que ha insistido de manera insistente en que se va a expropiar el ahorro de los fondos privados, en los fondos privados con esta reforma pensional. Sobre este tema en particular, ¿qué nos puede decir? ¿Representante?
Ya volví. Ya. ¿Alcanzó a oírme la pregunta? Muy buena, sí, muy buena tu pregunta, porque nos permite hacer claridad. Eso es absolutamente falso, de toda falsedad. Representante, retomamos la comunicación. Nos decía que lo que dice el senador Luna sobre la expropiación de los ahorros es falso. ¿Por qué es falso? Porque hoy los fondos de ahorro pensional tienen cerca de 420 billones de pesos acumulados de todos los ahorros que hemos hecho los colombianos durante 30 años que estamos aportando al sistema pensional en cuentas de ahorro individual. Esa plata se mantiene completamente quieta, quieta no, porque ellos la usan para hacer inversiones internacionales, comprar bonos de deuda pública y con eso buscar en teoría una rentabilidad para las cuentas de ahorro individual que en efecto llegan, pero pues no es que se acrecenten de una manera tan importante, que es precisamente la situación de mucha gente que ahorró 20 años, 25 años de su vida laboral y cuando llega a pedir la pensión no ha logrado ahorrar 260 hasta 300 millones de pesos, que es más o menos lo que uno tendría que tener en una cuenta de ahorro individual. Con un mínimo eso es imposible, para lograr pensionarse con un mínimo. A esa cuenta pues se le agregan los intereses de la rentabilidad que van generando los fondos pensionales con esa platica que es nuestra y que la invierten en muchos negocios internacionales, bolsas de valores, créditos, bonos de deuda pública, entre otros. Entonces, esa plata se va a mantener, porque es que hoy no se les podría expropiar porque es que la tienen invertida. Esa plata se mantiene tal cual en los fondos privados, ellos seguirán trabajando y rentando con ese dinero, y lo que va a suceder es que en el momento en el que las personas con salarios hasta 2.3 vayan pensionándose, esa plata, esos 419, 420 billones que hoy tienen acumulados, se va entregando a Colpensiones, que será el administrador único de las pensiones del pueblo colombiano, para poderlas subsidiar. Sí, representante, sobre el umbral de cotización en Colpensiones, el presidente Petro quería llevarlo hasta 4 salarios, pero finalmente quedó en 2.3 salarios como se acordó en Senado. ¿Eso significa que ese acuerdo se mantiene hasta el final o en el debate intentarán mover este umbral a lo que el presidente de la República quiere? En el debate de los ponentes para este tercer debate en Cámara o primer debate en Cámara, lo que termina decidiéndose es dejar el artículo tal cual venía de Senado porque no hubo un consenso alrededor del umbral. Algunos queremos que sea más alto, otros quieren que sea todavía más bajo, y como no hubo consenso, decidió dejarse como viene de Senado. Sin embargo, el debate con absoluta seguridad se va a dar en la Comisión Séptima y en la plenaria nuevamente, por una razón. Hoy el tope, el techo del sistema del subsidio a las pensiones en Colombia está en 25 salarios mínimos. Se está bajando a 2.3, es decir, todas las pensiones que se coticen sobre 2.3 salarios mínimos, que son las que quedan administradas por el Estado, van a tener un subsidio. De ahí para arriba ya no se subsidian las pensiones. Hoy estamos subsidiando pensiones hasta de 25 salarios mínimos, que es el tope. Sin embargo, una pensión de una persona que tiene 3 o 4 salarios mínimos no es una pensión excesiva, extraordinaria, es una pensión también pequeña, porque además tu tasa de reemplazo no será nunca el 100% de lo que tú ganabas cuando aportabas, cuando cotizabas. Entonces, lo que nosotros creemos es que, uno,
Si se lleva a 3, en mi caso, otros y el presidente quisiera llevarlo a 4, más personas, o sea, hasta 4 salarios mínimos tendrían subsidio a su pensión. Y además se ampliaría la base de cotizantes, permitiendo que haya más ahorro público y por tanto más sostenibilidad del sistema pensional, porque va a ser mucho más grande la base de aportantes, lo que se ahorra anualmente y por tanto la posibilidad de que ese fondo respalde las pensiones a mediano y largo plazo de los colombianos. Por eso es que se quiere llevar a 4, pero eso implicaría un impacto enorme para los fondos pensionales, que quedarían solamente como con el 10% de los cotizantes, y por tanto pues esa discusión es muy difícil, porque hay congresistas que defienden los intereses de esas AFP, de esos fondos privados. De acuerdo, representante. Y bueno, aquí en los micrófonos de la W Radio, la misma procuradora Margarita Cabello también hizo varias críticas, dijo que no había capacidad técnica ni administrativa de Colpensiones. Tenemos aquí otra duda, y es ¿cómo serán los impuestos a los pensionados? ¿Habrá incrementos? No, de ninguna manera no se incrementa ningún impuesto, todo se mantiene como hoy, de acuerdo a la normatividad vigente, no se grava ninguna pensión. Perfecto, listo, representante, pues nos queda claro lo que quedó allí en esa reforma pensional. Le agradecemos su tiempo por haber estado con nosotros en W Fin de Semana y haber hecho estas claridades también al aire. Mil y mil gracias, representante. A ustedes.